En lo más profundo de la historia de la India medieval, se esconde una leyenda tan antigua como aterradora. La trágica historia de Gonga Rani, una princesa cuya desobediencia hacia su padre, el rey, le costó no solo la vida, sino también la posibilidad de descansar en paz. Su nombre, que en sánscrito significa Reina del Este, hoy resuena en aldeas remotas y templos olvidados como un eco de tragedia, maldición y espíritu vengativo. La historia comienza hace más de 1000 años, durante el reinado de la dinastía Paramara, en lo que hoy es Madhya Pradesh, en el centro de la India. El rey Udayaditya era conocido por su sabiduría, pero también por su severidad. Gonga Rani, su única hija, era admirada por su belleza, inteligencia y espíritu indomable. Desde joven, mostraba una inclinación por el arte de la guerra, la estrategia y las ciencias astrológicas, algo poco común para una mujer de su tiempo. Pero fue precisamente su independencia lo que sellaría su destino. Una noche, mientras se celebraba un festival lunar en honor a Shiva, Gonga Rani cometió un acto considerado traición por los estándares de la corte. Desobedeció una orden directa de su padre para no salir del palacio durante la ceremonia sagrada. Según cuentan las crónicas locales, ella había recibido un presagio en sueños. Una voz susurrante le advertía que si permanecía dentro de los muros del castillo esa noche, su alma quedaría atrapada para siempre. Convencida de que aquel mensaje era una señal divina, decidió escapar disfrazada como una sirvienta para buscar respuestas entre los ermitaños del bosque cercano. Cuando el rey descubrió su ausencia, montó en cólera. No fue tanto por el hecho de haber roto el protocolo, sino por el mensaje implícito. Su autoridad real había sido ignorada públicamente por su propia sangre. Para enviar un mensaje contundente a toda la corte y al reino, ordenó un castigo ejemplar: enterrarla viva en una tumba sellada bajo tierra, sin comida ni agua, con la esperanza de que su muerte lenta purificara su afrenta. La ejecución del castigo fue llevada a cabo en secreto, en una cueva oculta entre los bosques de Bhopal. Se dice que antes de ser enterrada, Gonga Rani lanzó una maldición desde las sombras: que mi sangre clame justicia por generaciones, que quien duerma sobre mi tumba sienta mi dolor cada noche, que mi nombre sea susurrado en miedo y respeto. Desde ese día, se reportaron extrañas apariciones en el lugar: luces danzantes, llantos femeninos en la oscuridad y figuras que se desvanecían entre los árboles. Los campesinos comenzaron a evitar la zona, llamándola Rani Ki Deri, que se traduce como el Monte de la Reina. Años después, cuando un grupo de arqueólogos intentó excavar el lugar, encontraron evidencia de una estructura subterránea compleja, pero también relatos de trabajadores que abandonaron el sitio tras experimentar fenómenos inexplicables, herramientas que se rompían solas, animales huyendo aterrorizados y sueños recurrentes de una mujer vestida de blanco rogando por liberación. Hoy, la leyenda de Gonga Rani sigue viva, no solo en los pueblos vecinos, sino también en canciones folclóricas, obras teatrales y hasta en películas de terror hindúes. Algunos creen que su espíritu aún merodea por el bosque, buscando redención o venganza. Otros sostienen que su historia es una fábula moralizante sobre el poder, la desobediencia y el precio de la libertad. Pero hay algo que todos coinciden: nadie ha vuelto a dormir tranquilo cerca de donde fue enterrada. La figura de Gonga Rani no solo se ha mantenido viva gracias a la tradición oral y las leyendas sobrenaturales, sino también por ciertos indicios históricos que sugieren que detrás de su historia podría esconderse una base real. Aunque pocos registros oficiales del periodo mencionan directamente a la princesa, historiadores e investigadores han encontrado fragmentos dispersos en manuscritos antiguos, inscripciones en templos olvidados y crónicas locales que, al unirse, forman un retrato sorprendentemente coherente de una mujer extraordinaria y de un destino cruel. Durante el siglo XI, el reino Paramara era uno de los más poderosos del norte de la India, con su capital en Mandu,
un lugar famoso por su arquitectura imponente y su estratégica ubicación militar. El rey Udayaditya, padre de Gonga Rani, gobernó entre los años 1059 y 1069 d.C., según registros como el Bhojpur Inscription, aunque algunas fuentes lo ubican en periodos ligeramente distintos. Lo que sí parece claro es que el reino estaba inmerso en constantes conflictos internos y externos, invasiones, rebeliones y una corte llena de intrigas políticas donde cada decisión podía significar la gloria o la caída. Gonga Rani, según los testimonios indirectos, no era una princesa común. Se dice que fue educada junto a los príncipes varones en estrategia militar, filosofía y astronomía. Algunos textos apócrifos hablan de ella como una consejera cercana a su padre, capaz de interpretar augurios celestiales y predecir tiempos de guerra o sequía. Esto le dio cierto poder simbólico dentro del reino, pero también generó desconfianza entre los cortesanos y sacerdotes tradicionales, quienes veían con recelo el creciente papel de una mujer en asuntos considerados exclusivos de hombres. Su interés por el conocimiento prohibido, según algunos relatos, la llevó incluso a viajar disfrazada para estudiar con ermitaños y maestros ascetas en los bosques sagrados. Allí aprendió rituales antiguos, técnicas de meditación avanzada y tal vez algo más, el arte de ver más allá del velo de lo visible. Algunas versiones afirman que poseía el don de la clarividencia y que precisamente por eso pudo haber tenido una visión premonitoria antes de aquel fatídico festival lunar. Esa noche, cuando decidió escapar del palacio, no lo hizo por rebeldía ni por romance, como han querido simplificar algunas versiones modernas, sino por una razón mucho más profunda. Había visto en sueños el colapso del reino si permanecía dentro durante esa ceremonia. Para ella, era una cuestión de vida o muerte, no solo personal, sino nacional. Pero al rey Udayaditya, ya cansado de sus constantes desafíos a la tradición, aquello le pareció traición pura y simple. El castigo de ser enterrada viva fue elegido con una doble intención, como forma de purificación ritual y como advertencia. En la antigua India, existían prácticas funerarias extremas reservadas para criminales de alto rango o traidores de sangre real. No siempre eran ejecuciones inmediatas. A veces se trataba de muertes lentas, donde el cuerpo se dejaba morir mientras se realizaban rituales específicos. La tumba de Gonga Rani habría sido construida bajo tierra, con cámaras selladas y pasillos laberínticos, como una estructura ceremonial más que como un simple hoyo. Lo curioso es que algunos templos cercanos a Mandú tienen grabados que representan a una figura femenina encadenada entre dos columnas, con la mirada hacia el cielo y rodeada de símbolos astrológicos. Investigadores del Instituto Arqueológico de India, ASI, han sugerido que estos pueden ser homenajes simbólicos a figuras como Gonga Rani, mujeres poderosas cuyo legado fue borrado oficialmente, pero que persistió en el imaginario popular. Además, hay datos aún más intrigantes. En varias excavaciones cerca de Bhopal, se han encontrado huesos humanos pertenecientes a una mujer joven, vestigios de joyas de oro y piedras preciosas, y una placa de cobre con un mensaje cifrado que aún no ha sido descifrado completamente. Algunos expertos creen que podría tratarse de evidencia de su existencia real. Pero quizás lo más impactante es esto. En la región de Malwa, donde se cree que ocurrieron los hechos, aún existe una costumbre ancestral. Nadie planta árboles, ni cultiva tierra cerca de ciertas ruinas circulares que se llaman localmente Rani Kakera, o el lugar de la reina. Los ancianos del lugar aseguran que hacerlo puede despertarla, y que quien lo intenta jamás duerme tranquilo otra vez. Con el paso de los siglos, la historia de Gonga Rani dejó de ser solo un trágico episodio histórico para convertirse en una leyenda viva. Su figura se integró profundamente en el folclore hindú y en las tradiciones locales de Madhya Pradesh, donde su nombre comenzó a asociarse no solo con la traición y el castigo, sino también con la maldición, la venganza y el espíritu inquieto que jamás encontró descanso.
Según las versiones más extendidas, desde el momento en que fue enterrada viva, el alma de Gonga Rani quedó atrapada entre dos mundos, ni completamente en el reino de los vivos, ni liberada al más allá. Esta dualidad es clave en muchas creencias hindúes, donde el estado del alma tras la muerte depende de rituales específicos, y cuando estos no se cumplen, como en su caso, el espíritu puede quedar anclado a este plano, condenado a vagar en busca de paz o de justicia. Los primeros relatos de fenómenos sobrenaturales en torno a su tumba datan de tan solo unos años después de su muerte. Se dice que durante las noches de luna llena, se escuchaban llantos femeninos provenientes del bosque, junto con sonidos de cadenas arrastrándose por el suelo. Los aldeanos cercanos afirmaban haber visto una figura vestida con ropas reales, caminando entre los árboles como si buscara algo o alguien. Una de las historias más famosas proviene del siglo XVII, cuando un grupo de leñadores decidió acampar cerca de lo que hoy se conoce como Rani Ki Deri. Uno de ellos, según cuentan, burló la leyenda diciendo que todo era superstición campesina. Esa noche, mientras dormían, uno de sus compañeros despertó al escuchar un canto antiguo, como un mantra olvidado. Al abrir los ojos, vio a una mujer de cabello largo y blanco, con los ojos completamente negros, mirándolo fijamente. El hombre intentó gritar, pero no podía moverse. La figura se inclinó hacia él y susurró: ¿También desobedecerás? Al día siguiente, el leñador estaba muerto, con una expresión de terror petrificada en el rostro. Nunca se supo qué lo mató. Estos tipos de relatos se repitieron una y otra vez a lo largo de los siglos. En algunas versiones, Gonga Rani aparece como una protectora de mujeres injustamente tratadas, apareciendo en sueños para advertirles de peligros o ayudarlas a escapar de situaciones de abuso. En otras, actúa como un espíritu vengativo, castigando a aquellos que osan profanar su lugar de descanso o hacer uso indebido de su nombre. Durante el periodo colonial británico, incluso los registros oficiales mencionaron extraños incidentes cerca de ciertas ruinas en Malwa. Un informe del año 1862, firmado por un oficial local, detalla cómo un grupo de trabajadores contratados para construir una carretera cerca de Mandu abandonó el lugar tras reportar fenómenos inexplicables, herramientas que desaparecían, animales asustados sin motivo aparente, y sueños recurrentes de una princesa pidiendo ayuda. Otro hecho curioso es que en varias ocasiones, personas que intentaron excavar o construir sobre terrenos cercanos a la supuesta tumba de Gonga Rani terminaron enfrentando tragedias personales, enfermedades repentinas, accidentes laborales mortales o conflictos familiares irreparables. Esto generó tal temor entre los trabajadores que algunos proyectos fueron cancelados antes de comenzar. En el ámbito cultural, la influencia de Gonga Rani llegó hasta el arte y la literatura popular. Durante el siglo XIX, poetas regionales escribieron versos sobre la princesa maldita, y en el siglo XX, su historia inspiró obras teatrales y películas de fantasmas. Una de las más conocidas es Raat Ke Shaitan, el demonio de la noche, estrenada en 1984, basada libremente en su vida y muerte, y que causó furor en toda la India norteña. Hoy en día, muchas comunidades aún recuerdan a Gonga Rani como una especie de Lady Macbeth, India, una mujer poderosa que pagó el precio máximo por desafiar el orden establecido. Pero también hay quienes la ven como una heroína trágica, una víctima de un sistema patriarcal que no toleraba a las mujeres inteligentes, independientes y diferentes. Y aunque el tiempo ha pasado, su legado sigue vigente. En algunas aldeas se cuenta que si una mujer joven tiene un sueño claro de una princesa vestida de blanco, es señal de que debe tomar una decisión importante en su vida. Muchas lo toman como una advertencia, otras como una bendición. Lo que todos coinciden es que, si escuchas su voz en sueños, no debes ignorarla. La historia de Gonga Rani, aunque profundamente arraigada en la cultura india,
no es única en Asia. A lo largo del continente y a través de los siglos, se han registrado leyendas similares sobre mujeres poderosas que fueron enterradas vivas por desafiar el orden establecido, ya fuera por cuestiones políticas, religiosas o por su naturaleza sobrenatural. Estas historias, aunque distintas en contexto, comparten elementos simbólicos profundos. El castigo extremo como forma de control social, la figura femenina rebelde y el espíritu vengativo o protector que persiste más allá de la muerte. Una de las comparaciones más fascinantes se encuentra en China, con la leyenda de Lady Bai, una hechicera del periodo Song, 960 a 1279 d.C., que según cuentan, fue enterrada viva por temor a sus poderes mágicos. Al igual que Ganga Rani, Lady Bai era conocida por su inteligencia y su habilidad para interpretar los cielos, pero también por desafiar las normas tradicionales. Se dice que antes de morir, lanzó una maldición sobre la aldea donde fue ejecutada. Y desde entonces, cada generación reporta fenómenos extraños. Niños que hablan en lenguas antiguas, flores que florecen solo durante la noche y sombras que caminan solas entre los campos. En Japón, encontramos un mito paralelo en la figura de Oyuki, una samurái mujer que rompió las normas al liderar una revuelta contra un señor feudal corrupto. Capturada tras una batalla perdida, fue enterrada hasta el cuello en una colina cercana a Kioto, dejada a merced del sol y la lluvia. Antes de morir, juró que si alguna mujer intentaba seguir su camino guerrero, ella le daría fuerza o la destruiría. Hoy en día se dice que cerca de esa colina, llamada Hakone no Yurei Suka, la colina de los fantasmas, aún se escuchan gritos de entrenamiento de combate durante las noches de niebla. En el sureste asiático, específicamente en Camboya, existe una leyenda muy antigua sobre la reina Naga, una gobernante semidivina que fue traicionada por su propio consejo por insistir en construir templos dedicados a serpientes sagradas, algo considerado herejía por los sacerdotes ortodoxos. Fue enterrada bajo uno de los templos que ella misma ayudó a diseñar, y se dice que desde entonces, nadie puede tocar las estatuas de nagas sin sentir un escalofrío inexplicable o incluso caer enfermo días después. También hay paralelismos en el Medio Oriente, especialmente en Irán, donde se cuenta la historia de Yazdegerd's Daughter, una princesa persa que fue enterrada viva por negarse a casarse con un general extranjero durante la invasión árabe del siglo VII. Su tumba se cree que está en Shiraz, y aunque no hay evidencia arqueológica concluyente, muchos visitantes reportan haber sentido una presencia femenina tranquila pero firme, como si estuviera velando por quienes buscan justicia o libertad personal. Lo interesante de todas estas historias es que, independientemente del lugar o la época, las mujeres que fueron enterradas vivas suelen convertirse en figuras legendarias de gran poder simbólico, ya sea como guardianas, vengadoras o advertencias. En muchas culturas, ser enterrado vivo se interpreta no solo como una muerte cruel, sino como un acto que detona el alma del cuerpo de manera violenta, impidiendo su paso natural al otro mundo. Esto explicaría por qué tantas de estas figuras aparecen en relatos como espíritus atrapados, errantes o con un propósito inacabado. Además, estas leyendas tienden a surgir en periodos de cambio social o conflicto político, donde el control de las mujeres era una herramienta de dominación. Por eso, las historias de mujeres enterradas vivas pueden leerse también como metáforas de opresión y resistencia, donde la muerte física no significa el fin, sino el inicio de una nueva forma de existencia, la del mito, la memoria colectiva y la influencia invisible sobre las nuevas generaciones. Esto conecta directamente con la historia de Ganga Rani, quien, al igual que sus contrapartes asiáticas, no solo representa una tragedia personal, sino una crítica implícita a los sistemas de poder que silenciaron a las mujeres fuertes y diferentes. Su legado, como veremos en las próximas páginas, sigue siendo relevante no solo en el folclore, sino también en movimientos contemporáneos de empoderamiento femenino. A lo largo de los siglos,
La historia de Gonga Rani ha trascendido las páginas de los manuscritos antiguos y las historias contadas alrededor del fuego para convertirse en una figura central en la cultura popular moderna. Su legado no solo se mantiene vivo en el folclore local, sino que también ha sido reinterpretado y reinventado en películas, novelas históricas, series de televisión, videojuegos y hasta en celebraciones regionales que le rinden homenaje cada año. Uno de los primeros grandes esfuerzos por llevar su historia a las pantallas fue la película india Raat Ki Rani, La Reina de la Noche, estrenada en 1968. Aunque con un enfoque más romántico que histórico, esta producción presentó a Gonga Rani como una heroína trágica cuyo espíritu vaga por el bosque buscando redención. La banda sonora, compuesta por R.D. Barman, incluyó canciones que se convirtieron en clásicos, especialmente Sone Ki Chhatri, El Techo de Oro, una balada que simbolizaba sus sueños truncados y su deseo de libertad. En décadas posteriores, su historia ha sido revisitada en múltiples ocasiones. Una de las versiones más impactantes fue la serie de televisión Parampara, producida por Doordarshan en los años 90, donde se dedicó un arco completo a la dinastía Paramara y al papel crucial que jugó Gonga Rani dentro de la corte real. Esta serie ayudó a reavivar el interés académico sobre su figura, llevando a nuevos estudios e investigaciones históricas. Ya en el siglo XXI, su imagen ha evolucionado hacia una más empoderadora y menos victimista. En la película de terror hindú Nazar Ke Paar, 2014, Gonga Rani aparece como un espíritu vengativo que protege a las mujeres maltratadas, castigando a quienes cometen actos de violencia de género. Su representación ya no es solo la de una víctima del pasado, sino también una fuerza protectora que inspira justicia en el presente. Además del cine, la literatura contemporánea ha adoptado su historia desde múltiples ángulos. Novelistas como Amish Tripathi y Ashwin Sanghi han hecho referencias veladas a personajes similares a Gonga Rani en sus obras, mezclando ficción y mito para explorar temas de poder femenino, traición y destino. Incluso autores de novela histórica como Devika Rangachari han escrito sobre figuras femeninas en contextos similares, inspirándose indirectamente en su legado. Un fenómeno curioso es la aparición de Gonga Rani en videojuegos indios independientes, muchos de los cuales toman elementos del folclore para crear narrativas inmersivas. Un ejemplo notable es Myth of Mandu, un juego de aventura lanzado en 2020 donde el jugador asume el rol de un investigador que debe descubrir los secretos ocultos tras la tumba de Gonga Rani. El juego combina elementos históricos con sobrenaturalidad, permitiendo al jugador interactuar con visiones del pasado y enfrentarse a decisiones morales que afectan el destino del alma de la princesa. Pero quizás uno de los aspectos más fascinantes de su influencia cultural es su presencia en festividades locales. Cada año, en ciertas aldeas cercanas a Mandu, se celebra una ceremonia conocida como Rani Di Raat, la Noche de la Reina, generalmente durante la luna llena de febrero. Durante este evento, se encienden velas en señal de respeto, se cantan antiguas baladas sobre su vida y se realizan danzas tradicionales que representan su huida del palacio, su entierro y su supuesta liberación espiritual. Lo interesante es que esta celebración no solo busca recordarla, sino también honrarla como símbolo de resistencia femenina. Mujeres jóvenes participan activamente en estas ceremonias, muchas veces usando vestidos inspirados en su estilo o incluso interpretando su papel en representaciones teatrales improvisadas. Para ellas, Gonga Rani no es solo una figura del pasado, sino una inspiración para hoy. Una mujer que osó desafiar el sistema, pese al costo. Esta reinterpretación moderna también se refleja en redes sociales, donde comunidades digitales de amantes de la historia y el misterio comparten memes, ilustraciones y relatos sobre Gonga Rani, a menudo comparándola con heroínas contemporáneas o con figuras internacionales como la Dama de Shalott o incluso Medea de la mitología griega. Con todo esto, queda claro que la historia de Gonga Rani
no solo perdura, sino que evoluciona. Ya no es solo una leyenda de miedo contada en voz baja bajo la sombra de los templos antiguos. Ahora vive en pantallas, libros, juegos y en la memoria colectiva de quienes ven en ella una voz que aún clama justicia. Más allá de su presencia en el folclore y la cultura popular, la historia de Gonga Rani ha cobrado un nuevo significado en los últimos años. Se ha convertido en una figura simbólica del empoderamiento femenino, especialmente en regiones de India donde las luchas por la igualdad, la libertad personal y el reconocimiento histórico de las mujeres han tomado fuerza. Su legado, antes asociado exclusivamente con tragedia y miedo, está siendo reinterpretado como una metáfora poderosa de resistencia contra la opresión patriarcal, el control social y la represión de voces disidentes. En comunidades rurales de Madhya Pradesh, Rajasthan y Uttar Pradesh, donde aún persiste la tradición oral sobre Gonga Rani, activistas y educadoras feministas han comenzado a usar su historia como herramienta pedagógica. En talleres comunitarios y escuelas locales, se cuentan sus acciones no como una desobediencia castigada, sino como un acto de valentía frente a un sistema que pretendía silenciarla. Para muchas jóvenes, Gonga Rani representa lo que ocurre cuando el poder intenta anular la autonomía femenina. Y cómo, a pesar de ello, la memoria de esas mujeres sobrevive. Un ejemplo notable es el movimiento Ranis of Today, iniciado en 2018 por un grupo de activistas de Bhopal. Este proyecto busca visibilizar historias de mujeres históricas ignoradas o demonizadas por la narrativa tradicional, entre ellas, por supuesto, Gonga Rani. A través de campañas en redes sociales, murales urbanos y eventos culturales, las integrantes del movimiento redefinen su imagen, ya no como una princesa trágica o un espíritu vengativo, sino como una pionera de la independencia femenina. En este contexto, su entierro vivo se interpreta como una forma extrema de censura. No solo fue castigada por pensar diferente, sino que se le negó incluso la voz final, la posibilidad de defenderse, de explicarse. Esa idea resuena fuertemente con las experiencias de muchas mujeres en la India contemporánea, donde casos de violencia de género, matrimonios forzados, discriminación laboral y silenciamiento político siguen siendo moneda corriente. Algunas escritoras feministas indias, como Namita Gokal y Annie Saidi, han hecho referencias explícitas a figuras como Gonga Rani en sus ensayos y novelas, señalando cómo las estructuras de poder siempre han utilizado el miedo y la superstición para justificar el control sobre las mujeres. En uno de sus artículos más conocidos, Saidi escribió: ¿cuántas Gonga Ranis han sido borradas de la historia? ¿Cuántas fueron silenciadas bajo tierra, literal o simbólicamente, por atreverse a pensar distinto? También en el ámbito académico, su figura ha sido objeto de análisis antropológicos y sociológicos modernos. Profesores de universidades como Jawaharlal Nehru University, JNU, y Aligarh Muslim University, AMU, han incluido su historia en cursos sobre mitología comparada, estudios de género y resistencia cultural. Estos análisis destacan cómo la demonización de figuras femeninas poderosas no es exclusiva de la India, sino parte de un patrón global que atraviesa religiones, civilizaciones y épocas. Incluso en el arte contemporáneo, Gonga Rani aparece cada vez más como símbolo de identidad y resistencia. Artistas como Shilpa Gupta y Nikhil Afale han creado instalaciones e ilustraciones inspiradas en su historia, muchas veces fusionando elementos históricos con mensajes políticos actuales. Una de las obras más impactantes es Voice Under Stone, una exposición interactiva donde los asistentes pueden escuchar grabaciones de voces femeninas que representan las voces silenciadas de la historia, entre ellas la de Gonga Rani. Hoy, para muchas jóvenes en India, Gonga Rani no es solo una leyenda, es una advertencia y una inspiración. Advertencia de lo que puede suceder cuando el poder se siente amenazado por la inteligencia y la determinación femenina.
y al mismo tiempo, inspiración de que, aunque te entierren viva, tu nombre puede sobrevivir si alguien decide contarlo. Aunque los siglos han pasado y el polvo del tiempo ha cubierto gran parte de la historia real de Gonga Rani, su legado sigue vivo en piedra, tierra y memoria. Hoy en día, varios lugares en Madhya Pradesh se asocian con su figura, y aunque no existe una tumba oficial que pueda ser verificada arqueológicamente como la suya propia, hay ciertos sitios que, según la tradición local, marcan el lugar donde fue enterrada viva. El más famoso es Rani Ki Deri, ubicado cerca de Bhopal, un montículo que muchos creen que oculta una estructura subterránea o incluso una antigua cámara funeraria. A pesar de los intentos de excavación a lo largo de los años, ningún equipo ha logrado explorarlo completamente, debido a las condiciones inestables del terreno y los múltiples relatos de fenómenos inexplicables. Trabajadores locales han reportado sentir escalofríos al acercarse, y algunos equipos de investigación han captado sonidos extraños en grabaciones realizadas en el lugar, aunque sin confirmación científica definitiva. Otro punto clave es Mandu, antiguamente conocida como Mandavgad, una antigua fortaleza que fue el corazón del reino Paramara durante el reinado de Udayaditya. En este lugar aún existen ruinas de palacios, templos y sistemas de agua que datan del periodo en el que Gonga Rani habría vivido. Algunas de estas estructuras tienen inscripciones que mencionan a una princesa guerrera, aunque su nombre exacto no aparece escrito. Esto ha llevado a especular que podría haber sido ella, o al menos que mujeres como ella sí existieron. Un dato curioso es que en varias aldeas cercanas a estos sitios históricos, aún persiste la costumbre de no construir sobre ciertos terrenos circulares llamados localmente Rani Kakera, que se traduce aproximadamente como el jardín de la reina. Los ancianos del lugar aseguran que hacerlo puede despertarla, y muchos evitan pasar la noche allí por miedo a encontrarse con su espíritu. Además de los lugares físicos, existen también objetos relacionados con su historia, aunque ninguno sea concluyente. Entre ellos, joyas antiguas encontradas en excavaciones cercanas a Mandu, similares a las que se cree usaba la nobleza femenina de la época. Grabados en templos que muestran figuras femeninas encadenadas o rodeadas de símbolos astrológicos, interpretados por algunos como representaciones simbólicas de Gonga Rani. Una placa de cobre descubierta en los años 90, con un texto parcialmente legible que menciona a una mujer de sangre real, que fue silenciada por su verdad. Aunque no se puede vincular directamente con ella, muchos investigadores independientes consideran que podría tratarse de una referencia histórica velada. Hoy en día, su historia continúa inspirando nuevas generaciones, no solo en India, sino también entre comunidades hindúes en el extranjero. En foros online, redes sociales y plataformas educativas, muchas jóvenes leen su historia y la comparten como ejemplo de coraje frente al autoritarismo. Para ellas, Gonga Rani no es solo una leyenda, es un recordatorio de que el poder teme a quien piensa diferente y que por eso mismo debemos atrevernos a pensar. Para concluir, Gonga Rani es mucho más que una princesa enterrada viva. Es un mito que trasciende lo sobrenatural para convertirse en una historia de resistencia, de lucha contra el control patriarcal, de memoria colectiva y de cómo una voz silenciada puede, con el tiempo, convertirse en un grito que cruza siglos.